Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, hermanos. Pues me da gusto una vez más estar con ustedes a través de estos medios y pues continuamos en la presencia del Señor, estudiando su palabra, sobre todo buscando el ser instruidos, porque Cristo viene pronto. Él viene por una iglesia preparada, una iglesia que pueda dar la estatura, ¿verdad? Para que podamos estar con Él. Y como habíamos comentado, vamos a dar comienzo a una serie de estudios, ¿verdad? Los cuales se engloban un tema general, que es la ministración al alma. Y yo le doy gracias al Señor por esa oportunidad que nos da. Y me gozo contigo, hermano, que estás conectado, que el Señor te bendiga. Esto me da a entender que tú tienes el anhelo de aprender, de ser instruido por nuestro Padre Celestial. Y pues antes de comenzar, yo quiero hacer una oración para que sea el Señor el que tome control de esta enseñanza, de estas enseñanzas que estaremos recibiendo, si Dios lo permite, cada semana. Hay algunos proyectos que el Señor pone en mi corazón de capacitar a los santos del Señor, que es su iglesia. Y en estos tiempos que estamos atravesando, tiempos difíciles, yo creo que lo más importante es la búsqueda del Señor. Eh, Lejos de, pues a lo mejor de estar ocupando nuestro tiempo, quizá en otras cosas que no edifican tanto, pues necesitamos ocuparlo en la búsqueda del Señor, su presencia y su palabra. Y si Dios permite que llevemos a cabo esos planes que el Señor está poniendo en mi corazón, eh, me comunicaré con ustedes, lo avisaré, hermano, porque voy a necesitar la ayuda de la iglesia, de la congregación. Y en su momento te estaré comentando lo que el Señor está poniendo en mi corazón. Así es que vete preparando, hermano, porque yo sé que el Señor también quiere usarte a ti. Eh, entonces, como te decía, antes de comenzar, vamos a hacer una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que Él tome control de este tiempo de enseñanza y que seamos edificados y que seamos fortalecidos. Yo te invito que ahí en tu lugar cierres tus ojitos, hermano, y oramos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner en tus manos esta enseñanza, estos estudios que a partir de hoy comenzamos. Gracias, Padre, porque es por tu voluntad y porque a ti te plació, Dios. Y yo sé que seremos ministrados, que seremos edificados. Padre, también te pido, Señor, que uses mi vaso para que a través de él, Señor, puedas trasladar el agua, Señor, hacia los corazones sedientos y que sea de edificación, de consolación, de exhortación. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, y pongo en tus manos una vez más a tu iglesia, que esta palabra quede escrita en las mentes y en los corazones. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido establecer este tiempo, Señor, de enseñanza, este tiempo de instrucción, y te damos gracias por ello. Toma control, Señor, de los ambientes, toma control de los aires, Padre, toma control aún de nuestros pensamientos. Todo pensamiento contrario a tu palabra y a tu voluntad sea cancelado, sea rechazado en el nombre de Jesús. Toda distracción también la rechazamos en el nombre de Jesús. Y gracias, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Recibe, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues damos comienzo a esta enseñanza. Este es el primer tema del cual vamos a platicar algunas cosas y lleva por nombre Conociendo el Ser. Pero fíjate, hermano, antes de entrar en este estudio,
Yo quiero comentarte, hermano, que este tema de la administración es muy, muy interesante, pero nosotros no vamos a poder entender a plenitud lo que el Señor quiere enseñarnos si es que no nos ponemos en el concepto, hermano, de la creación de Dios. Y fíjate que yo puedo ver en las escrituras que Dios creó, Él hizo una creación, hermano, perfecta. Él hizo una creación grandiosa y puso en esa creación un libre albedrío. Y, y esto ¿por qué, hermano? Simple y sencillamente porque Dios no quiere autómatas. Dios no quiere robots. Lo que Dios busca son ofrendantes. Dios quiere que nosotros seamos desprendidos y que aprendamos a ofrendar, hermano. ¿Y de qué nos habla esto? Fíjate que no sé cuántas cosas el Señor te ha pedido que le ofrendes. No sé, quizá en alguna ocasión te ha pedido tu carácter, te ha dicho, ofréndame tu carácter, tal vez tu trabajo, tal vez alguna relación el Señor te ha pedido, eh, quizá el Señor también te ha pedido alguna cosa que tiene que ver con tu economía. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Te ha pedido tu hijo. Tantas cosas que el Señor nos ha pedido, hermano, pero nos ha costado entregárselas. Quizá no una vez, dos veces el Señor nos ha hablado y te ha dicho, hijo mío, entrégame esto, entrégame lo otro. Y le decimos que sí, pero no podemos hacerlo, nos cuesta mucho trabajo. ¿Cuántos decimos amén? Y yo te puedo poner un ejemplo de un personaje en la Biblia, el cual, hermano, él demostró ser un verdadero ofrendante, y estoy hablando de Abraham. Cuando Dios se acercó a Abraham y nosotros conocemos, hermano, una historia la más tremenda de la vida de Abraham, es cuando le pidió a su hijo, a su único hijo. Pero sin embargo, no solamente eso fue lo que le pidió Dios a Abraham. También le pidió su tierra, le pidió su parentela, hermano, le pidió tantas cosas. Y así también con nosotros. El Señor nos ha pedido una y otra cosa y se lo hemos entregado. Nos cuesta trabajo poder hacerlo, hermano. Y es lo que vamos a ver conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? En estos estudios, el por qué suceden estas situaciones, que no podemos desprendernos de tantas cosas que el Señor quiere que le ofrendemos, que le demos. Y hermano, no se diga, ¿verdad? También de la ofrenda económica. A veces también cuesta trabajo ofrendar, cuesta trabajo diezmar, pero eso sucede porque hay muchas cosas en el alma del ser humano que les está impidiendo ser ofrendantes, de entregarle ese libre albedrío al Señor. Entonces yo quiero tocar un versículo el cual vamos a utilizar de base en esta enseñanza para poder entrar de lleno en este estudio que lleva por nombre Conociendo el Ser. Acompáñame, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.
Esto, hermano, es algo muy, muy hermoso. Y vemos aquí claramente cómo el Señor nos da una orden. Y sabemos que una orden se tiene que obedecer. No es opcional, no es de que si quiero o si puedo. El Señor claramente nos está diciendo, por tanto, guarda tu alma. ¿Y por qué nos dice esto el Señor? Porque simple y sencillamente yo puedo ver, hermano, que el alma es una parte importante del ser, a tal grado que fue por ella que Cristo pagó con su muerte en la cruz. Esto me da a entender entonces que tu alma y mi alma tienen un valor incalculable. O sea, nuestra alma vale demasiado porque Cristo pagó por ella un precio muy, muy, muy alto. Por eso es que nos exhorta hoy en esta escritura de Deuteronomio 4:9 a que nosotros guardemos nuestra alma, dice, con diligencia. Para poder entender esto, yo quiero que definamos tres palabras. Vamos a ver la definición de tres palabras y la primera es guardar, la segunda es alma y la tercera es diligencia. Para entender un poquito más lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Guardar viene del hebreo shamar y quiere decir cercar alrededor, proteger, cuidar, conservar. Quiere decir custodiar, pastor, velar, vigilar. Alma significa corazón, también significa hombre interior. Y diligencia viene del hebreo meot y quiere decir con todas tus fuerzas, cuidadosamente. También significa en extremo, en gran manera, muchísimo. Entonces, si yo regreso al versículo de Deuteronomio 4:9, cuando el Señor dice, guarda tu alma con diligencia, ahora yo puedo entender que el Señor me está diciendo, cuida, protege, pastorea, vigila tu corazón, vigila tu hombre interior y hazlo con todas tus fuerzas, hazlo en gran manera, hazlo cuidadosamente, hazlo en extremo y muchísimo. Entonces ahora podemos ver, hermano, que la exhortación que el Señor nos da en Deuteronomio 4:9, hermano, no es cualquier cosa. Amén. Y nosotros debemos de proteger, de pastorear, de vigilar nuestro corazón, nuestro hombre interior, y hagámoslo, hermano, con toda diligencia, con mucho cuidado y en extremo. Amén. Entonces, estas escrituras nos exhortan claramente lo que el Señor quiere que hagamos y fíjate que esto nos muestra y nos da a entender que el cuidado de nuestra alma, Dios nos los delegó a nosotros. Hermano, tú y yo somos los responsables del cuidado de nuestra alma. Amén. Ahora mira, hay una escritura que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quiero que le demos lectura para ir profundizando un poco más en esta enseñanza. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claramente esta escritura nos muestra, nos enseña, hermano, que somos seres tripartitos. Estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo. Pero dice aquí la escritura, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Dice que para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto me da a entender
que para poder estar en la presencia del Señor cuando Cristo venga, hermano, debemos de guardar en nuestro ser las tres partes: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, hermano, si nuestro ser no es tratado, si nuestro ser, hermano, no es ministrado, no es transformado, difícilmente vamos a poder estar con Cristo en su parusía. Ahora, este ser tiene que ser tratado. ¿Cómo se llama la enseñanza? Conociendo el ser. El espíritu tiene que ser tratado. El alma tiene que ser tratada. Y el cuerpo tiene que ser tratados. Por eso dice la Escritura, y todo vuestro ser, ¿verdad? Espíritu y alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el trato en cada una de esas partes? Bueno, mira, yo voy a hacer un breve comentario de cada una de estas partes, ¿verdad? Así a grosso modo voy a mencionar cómo se lleva a cabo el trato, ¿verdad? En cada una de ellas, pero para después hacer un énfasis y profundizar en el alma, porque ahí va enfocado todo este estudio. Y quiero empezar hablando del espíritu. Y quiero mencionarte primeramente que el espíritu es la parte más importante. Pongamos atención, la parte más importante de nuestro ser, o sea, del ser, ya que fue engendrado por Dios. El espíritu no fue creado, el espíritu fue engendrado. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos hemos creído en su nombre? Yo creo que todos, ¿verdad, hermano? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Sino de Dios. Entonces el espíritu fue engendrado por Dios. Por eso es la parte más importante de nuestro ser. Amén. Entonces, hermano, yo puedo ver que cuando nosotros entramos a esta tierra, cuando nacimos en esta tierra, tuvimos que participar de carne y de sangre, o sea, se nos dio un cuerpo. Si no tenemos cuerpo, si no se nos hubiese dado este cuerpo que tenemos, definitivamente sería imposible poder estar en esta tierra, en este mundo. Hechos 2, capítulo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, los hijos, ¿de qué participaron? De carne y de sangre. O sea, nos dieron ese cuerpo. ¿Cuándo nacimos en esta tierra? Cuando entramos a esta tierra. Entonces, mira, hermano, esto es algo bien interesante. Cuando nuestro espíritu, al nacer en el cuerpo, aunque el espíritu ya era preexistente, ¿verdad? El espíritu ya existía, hermano, y estaba vivo para con Dios. Ahí tenía comunión con el Señor, el espíritu. Llega el momento en que se tiene el contacto con el pecado, y el pecado mata al espíritu. Entonces, nuestros padres nos engendraron, el Señor puso ahí, ¿verdad?, el espíritu, el alma, se empezó a formar el cuerpo, nacimos, gloria a Dios que nos dio esa oportunidad,
empezamos a crecer, pero llega un momento, hermano, en que tenemos contacto con el pecado. Y cuando tenemos contacto con el pecado, es cuando el pecado mata al espíritu. Esto lo dice Romanos capítulo 7, versículos 7 al 11. Mira lo que dice en la palabra del Señor. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pon atención, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. ¿Y qué pasó? Y por él me mató. Esto lo podemos, hermano, también fundamentar con Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Amén. Entonces, hermano, para que el espíritu pueda ser salvo, tiene que ser resucitado. ¿Por quién? Por Jesús. Él tuvo que morir por nosotros, hermano. Él tuvo que venir a darnos una vida eterna, una vida nueva. Y Él tuvo que resucitar nuestro espíritu. Dice Efesios 2, 5 al 6. Dice así la palabra del Señor. Aún estando nosotros muertos, ¿en qué? En pecados. ¿Verdad? Ya leímos que llega el pecado. ¿Y a quién mata? Mata al espíritu. Y dice aquí Efesios 2, 5 al 6, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces esta acción es instantánea al reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces aquí podemos ver el trato con el Espíritu. Acabamos de leer, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida del Señor. A grosso modo vemos el trato con el espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto porque habíamos pecado. Dice la Escritura que si alguno dice que no comete pecado, hace a Dios mentiroso. La paga del pecado, que es muerte. Tuvimos que aceptar a Jesucristo, reconocer su sacrificio y por medio de su sangre, Él viene e instantáneamente resucita, le da vida a nuestro espíritu, ¿verdad? Y podemos ver una figura en la palabra del Señor que es el bautismo en agua. Es la figura de que Él nos ha resucitado. Bendito sea su nombre. Entonces ahora vemos ese trato a grosso modo del espíritu. Tiene que estar vivo para poder estar en la presencia del Señor. Y del alma, hermano. Del alma quiero mencionarte algo muy, muy breve. El alma es la parte del ser que necesita más trato. Esa obra la realiza y la está realizando el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con la cooperación, ¿verdad?, de la voluntad del creyente.
tenemos que doblegar nuestra voluntad al Espíritu de Dios para que nuestra alma sea tratada. Y de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? De la administración, al alma. Entonces, esta labor que está llevando a cabo el Espíritu Santo no es instantánea, sino que es un proceso. Y fíjate, hermano, que es un proceso largo. Por eso debemos entender algo muy importante. Fíjate que yo he escuchado gente que se ha convertido al Señor y quiere tener un cambio, hermano, de la noche a la mañana. Y no puede ser. Y hay cristianos que tienen eso en mente y quieren ver a aquellos que se han convertido, los quieren ver transformados de la noche a la mañana y hermano, y si ven que no han cambiado, los empiezan a condenar, los empiezan a señalar, hermano, los empiezan a juzgar. No puede ser, porque es el alma la que tiene que ser tratada. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, hermano, todas esas cosas que son hasta cierto punto feas y negativas, no solamente delante de Dios, sino delante de los demás, tienen que ver con nuestra alma. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando vemos a cristianos, ¿verdad?, que tienen cierto comportamiento. Oremos y le pidamos al Señor: Señor, ayúdalos, Padre, que tu obra se vea reflejada en ellos, ¿verdad? Y ese cambio, esa administración no es instantánea, se lleva su tiempo. Amén. Y en el próximo estudio hablaremos un poquito más acerca de esto, ¿verdad? En el estudio Conociendo el Alma veremos más acerca de lo que estamos mencionando. Y después voy con el cuerpo, que también es parte del ser. Y fíjate, hermano, que esta parte del ser, esa es formada biológicamente por los padres terrenales. Por eso la Biblia, cuando habla del cuerpo, menciona la adopción que tiene que recibir ese cuerpo, porque tiene que ser adoptado el cuerpo, tiene que ser aceptado. Esto lo dice Romanos 8:23, vamos a leerlo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, pon atención, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Amén. Entonces, ese cuerpo, hermano, tiene que ser adoptado. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo se va a manifestar esa adopción y esa transformación? Hermano, se va a reflejar ya sea por arrebatamiento o por resurrección. Por arrebatamiento, ¿por qué, hermano? Porque si nosotros partimos a la presencia del Señor antes de que Cristo venga, Él nos tiene que, si nosotros estamos vivos antes de que Cristo venga, el Señor tiene que arrebatarnos. Pero si nosotros partimos a la presencia del Señor antes de que Él venga, entonces nos va a resucitar. Amén. Vuelvo a repetir, esta transformación del cuerpo se va a dar por arrebatamiento o por resurrección. Esto nos lo dice Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52. Dice así la palabra del Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, que dice la palabra del Señor, seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otra escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, esta labor, hermano, de adopción y de transformación del cuerpo, la lleva a cabo el Padre, y es instantánea en el momento de que Cristo viene. ¿Si me estoy dando a entender, hermanos? Amén. Entonces podemos ver rápidamente que el Espíritu, hermano, el Espíritu es engendrado, le tiene que dar vida el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz, aceptando a Cristo del Señor en nuestro corazón. Y vemos el alma es creada y el cuerpo es formado por los padres biológicos. Y el cuerpo tiene que ser transformado y adoptado. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, así a grosso modo mencionamos algo acerca del ser, ¿verdad? Porque el tema lleva por nombre conociendo el ser. Ahora, yo quiero mencionarte algo rápidamente acerca del alma y del espíritu. ¿Dónde se encuentra nuestra alma, hermano? Yo sé que algunos ya lo saben, ya han escuchado esta enseñanza, pero es necesario recordarla. ¿Dónde se encuentra el alma? Antes de mencionar esto, fíjate que vamos a leer una escritura, Génesis 2:7, dice así la palabra del Señor. Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y el hombre vino a ser alma. Ahí le pusimos entre paréntesis en nefesh, ¿verdad? Alma viviente. Y vamos a definir lo que quiere decir alma. Alma viene del hebreo nefesh, quiere decir criatura que respira, vitalidad, aliento, ánimo, antojo, apetito, corazón, gusto, hombre interior, mente, emoción, vida, voluntad. Amén. Entonces yo puedo decirte rápidamente, hermano, que el alma es lo que une lo espiritual con lo material. O sea, está uniendo al espíritu humano con el cuerpo. Esto es algo muy importante. El alma está uniendo al espíritu del ser humano con su cuerpo, ¿verdad? Y el espíritu humano, ¿verdad?, une al hombre con Dios. Entonces así, hermano, a grosso modo estamos aprendiendo algo acerca del ser. Amén. Y fíjate que vamos a leer rápidamente Levíticos 17:10. Y ahí nos va a decir en dónde se encuentra el alma. Levíticos 17:10 al 11 dice: y cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Versículo 11. Porque el alma o la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a las personas. Amén.
¿Dónde se encuentra nuestra alma? En nuestra sangre. Ahora, ¿dónde se encuentra el espíritu? Tenemos dos citas muy importantes. Ezequiel 37:5 dice así: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Entonces, ¿a dónde estaba haciendo entrar el Señor, verdad? El espíritu en los huesos. Y Eclesiastés capítulo 11:5 nos confirma esto que acabamos de mencionar. Dice: como tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer encinta, así no comprenderás la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y fíjate, hermano, que cuando nosotros partimos con el Señor, ¿verdad? O partimos de esta tierra o morimos, como quieras llamarle, toda esta estructura se desconecta. Toda la estructura del ser se desconecta. ¿Y a dónde va cada una de estas partes? Dice la Escritura que el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al polvo. El alma, ¿a dónde va? A un lugar intermedio. Después hablaremos de los lugares intermedios. Y el espíritu dice que vuelve a Dios, quien lo dio, ¿verdad? Pero al decir que vuelve a Dios, fíjate que Dios tiene un lugar donde coloca a los espíritus, ¿verdad? En un lugar intermedio donde va el alma, tiene un nombre especial también, ¿verdad? Y el cuerpo regresa al polvo de la tierra, pero en su momento estaremos hablando al respecto. Amén. Entonces, hermano, así a grosso modo, hoy pudimos hablar acerca de el ser. Cuán importante es que nosotros conozcamos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Escritura que tienen que ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Las señales están manifiestas, están claras. Pero empezamos con el versículo, ¿verdad? El primer versículo base que el Señor nos dice. Voy a volverlo a leer y dice la palabra del Señor así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Y dice: para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Amén. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa es nuestra responsabilidad, de guardar, de cuidar a nuestra alma con diligencia. Entonces, hermanos, es un gusto estar compartiendo con ustedes estas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Este estudio, hermano, que se empezó ya a compartir y que estamos comentando, es toda una sistematización que estuve recopilando de una revelación tremenda que tuvimos de nuestro apóstol Otoniel Ríos, y que nuestro apóstol y nuestra cobertura hoy, apóstol Sergio Enríquez, él, hermano, como maestro de la palabra que era en la misión, ¿verdad? Elim, nuestro apóstol Sergio Enríquez desmenuzaba la revelación que recibía el apóstol Otoniel y daba una enseñanza, hermano, y era tanta la enseñanza que teníamos que estar recopilando, y yo la sistematicé, y es lo que voy a estarles trasladando, les voy a estar compartiendo, y aún, hermano, en algunas cosas vamos a estar profundizando. Entonces hay hermanos que ya, gloria a Dios, que les permitió ya escuchar esta enseñanza, pero sé que van a haber cosas nuevas que vamos a estar mencionando en estos estudios.
Pues hermanos, yo quiero terminar haciendo una oración. Quiero que inclines tu rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Ahora yo te pido con todo mi corazón, Señor, que esta tu palabra bendita, Padre, quede grabada en nuestros corazones. Señor, tú nos exhortas a que guardemos nuestra alma y que lo hagamos, Señor, con diligencia. Señor, yo quiero guardar mi alma con diligencia y que tú me ayudes, Padre, a ser un ofrendante, Señor, que ese libre albedrío que tú me has dado, Señor, y que le has dado a tu iglesia, Señor, lo sometamos a tu voluntad, Dios. Padre, que quites de nosotros toda rebeldía, toda desobediencia, que nos ayudes a prestar atención a tu palabra, Padre. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia, Dios. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que están pendientes y atentos, Señor, a la enseñanza de tu hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Y los pongo, Señor, en tus benditas manos. Yo sé, Señor, que esto será de muchísima edificación y de muchísima bendición, Dios. Que ahí donde se encuentren cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Padre, continúe haciendo esa obra poderosa, Señor, de transformación de sus corazones, de su ser interior, como dice tu palabra. Tú has comenzado la buena obra, Señor, y sé que la vas a terminar en sus vidas. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y que toda nuestra confianza esté en ti, Padre. Yo oro por cada uno de los corazones. Si hay corazones, Señor, que se han sentido cansados, que se han sentido tristes, Señor, ahora en el nombre de Jesús, ministrales, Dios, consuelo, ministrales, Señor, paz. Bendice a tu iglesia, Dios. Si hay corazones que se han sentido, Señor, preocupados y temerosos, Señor, por lo que está sucediendo ahora, en el nombre de Jesús, ministrales, Señor, fuerzas para seguir adelante, porque tú estás con nosotros, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Y yo confío, Señor, en que seremos transformados y seremos capacitados para tu obra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este Kairos, Señor, que tú has manifestado hoy, Señor, sobre tu iglesia, Padre. Yo la bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo, Dios, que tú vas delante de nosotros, Señor, abriendo brecha, abriendo caminos, Señor. Y gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú eres nuestro buen pastor, Señor, y nada nos faltará, y nada, Señor, nos ha faltado hasta hoy. Bendito sea tu santo nombre, hermoso Jesús. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, yo te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Si puedes darle una ofrenda de palmas al Señor ahí en tu hogar, hermano, que el Señor te bendiga. Y pues estemos pendientes. Nos vemos el día de mañana, ¿verdad? En la enseñanza que está impartiendo nuestro hermano Dani a través de la plataforma de Zoom. Estemos pendientes, hermanos, por favor. Y como te comentaba al principio, vamos a tener otras actividades que el Señor pone en mi corazón, pero sí necesitamos de la participación de la congregación. Y muy pronto te estaré diciendo de qué se trata, hermanos, porque todos tenemos que estar sirviendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que te oiga hasta aquí, así ya te escuché, hermano. Amén. Pues hermanos, estamos despedidos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo también a las 12 del mediodía para gozarnos en la presencia del Señor y seguir y recibir la instrucción de nuestro Padre Celestial. Hasta la próxima.